Hola, hoy voy a, hoy voy a refutar argumentos que están a favor del aborto y para no inventármelos los voy a leer directamente de una página web que habla sobre por qué debería ser legalizado el aborto y pues qué mejor razones o argumentos a favor del aborto se pueden encontrar que una página que hable de eso. No estoy usando playera porque aquí hace un calor inconmensurable. Comencemos con el primer argumento. Dice: el aborto legal es un problema de derechos humanos de las mujeres que el Estado laico debe garantizar sin restricciones de principios religiosos. Yo no veo mal el aborto por cuestiones religiosas, simplemente porque la ciencia, el saber humano nos dice que el embrión ya es un ser humano. Simplemente por eso, porque al estar abortando estás matando a un ser humano y eso no tiene nada que ver con religión. No es la religión quien lo dice, es la ciencia quien lo dice. Siguiente argumento, dice: es un problema de salud pública, ya que el aborto clandestino representa la primera causa de muerte materna en Argentina, por ejemplo. El aborto es la última opción cuando es insuficiente la educación sexual o fallan los métodos anticonceptivos. Por eso la consigna que parió el feminismo es: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En los países donde el aborto se legalizó, bajó estrepitosamente la cantidad de abortos, porque bajó el número de embarazos no deseados gracias a los esfuerzos integrales hechos en materia de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos. A ver, entonces este mismo punto nos está dando la respuesta. Nos está diciendo que la respuesta no es el aborto legal. Claramente nos está diciendo que donde se legalizó, en los países donde se legalizó el aborto, bajó la cantidad de abortos, pero no bajó porque se hayan legalizado, sino que bajó gracias a los esfuerzos en materia de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos. Ahí está la respuesta. Eso es lo que reduce el número de abortos, no la legalización, sino la educación sexual. Entonces este punto no está a favor del aborto, está a favor de la educación sexual. Y ahora esa consigna que menciona de educación sexual para decidir, eso está muy bien. Anticonceptivos para no abortar, perfecto. Aborto legal para no morir, pero ¿por qué demonios? ¿Cómo que aborto legal para no morir? No. O sea, si el aborto no es legal, ¿mueres? Claro que no. Mueres porque te haces abortos inseguros, no porque el aborto no sea legal. El chiste es que no te hagas esos abortos inseguros, esos abortos clandestinos. Eso es lo que te mata. No que no sea legal, que te los hagas y puedes bien evitarlos. Y haciendo conciencia, los vas a evitar. Siguiente dice: legalizar el aborto garantiza la igualdad de oportunidades de las mujeres frente a embarazos no deseados. Todas sufrimos las violencias que rodean la situación de clandestinidad, tabú e ilegalidad, pero son las mujeres pobres las que no acceden a métodos seguros, a clínicas privadas ni a información necesaria y terminan muriendo por abortos mal realizados en condiciones inseguras y en situación de desesperación. Aquí la solución para lo que dice este punto es justamente lo que dijeron en el anterior punto: la educación sexual. No tienen por qué forzosamente, insisto, hacerse el aborto. El estar embarazada, el tener un bebé no te mata. En cambio, un aborto clandestino te puede matar a ti y además va a matar al ser humano que llevas dentro, mujer. Y cuando lo haces legalmente, en condiciones salubres, tú te salvas, pero el ser humano dentro de ti muere. O sea, el aborto siempre lleva a una pérdida. Luego dice: ni las iglesias, ni el Estado, que ya dije que no es cuestión religiosa, ni la corporación médica pueden sustituir la decisión de las mujeres, forzándolas a tomar cada embarazo como un destino único e inevitable. Esta última parte de destino único e inevitable lo voy a usar después. El siguiente punto dice: muchas veces el aborto es la solución extrema frente a una cadena de violencias que empieza en las relaciones de poder asimétricas entre varones y mujeres en las relaciones sexuales, siendo los embarazos no deseados producto de violaciones, muchas veces intramatrimoniales, o también producto de la negación de algunos varones a usar métodos anticonceptivos. A ver, mujeres, ustedes son
igual de inteligentes que los hombres, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo demonios me pueden decir que una de las razones aceptables para estar a favor del aborto es que a veces los varones se niegan a usar los métodos anticonceptivos? A ver, joder, si el güey no quiere utilizar un método anticonceptivo, pues lo mandas a la verga y no tienes relaciones sexuales con él. Tienes el derecho de negarte. Entonces, si te quedas embarazada porque el cabrón no quiso usar métodos anticonceptivos, no deja de ser tu culpa. Es culpa de ese güey y es culpa tuya también. Y en la parte que decía sobre las violaciones, en la violación, una mujer inocente es atacada. ¿Cuál es la solución de que a una inocente la hayan violado? Bueno, pues para ellas la solución es agarrar a otra persona, a un ser humano, aún más inocente que ellas, y hacerles algo peor que una violación, que es terminar con su vida. O sea, resolver una canallada haciendo una canallada peor. Eso es una solución justa. A mí no me parece nada justa, porque el ser humano dentro de una mujer embarazada vale igual que cualquier ser humano. Entonces yo no entiendo, es como en los países árabes, donde se llega a dar verdadera misoginia. Por ejemplo, ciertas mujeres musulmanas que tienen un hermano, y si su hermano llega a ser castigado por sus papás por tener malas calificaciones, también, aunque tenga buenas calificaciones, también a su hermana la castigan. ¿Por qué? Porque no es posible que únicamente el hombre, de los dos hermanos, que únicamente el hombre esté castigado. También tiene que estar castigada la mujer. ¿Por qué? Nada más porque sí, porque no puede tener nunca más derechos que el hombre. Ese nivel extremo de misoginia se les hace injusto. Es injusto totalmente. Y es todavía peor cuando alguien decide embarazar a un ser que fue producto de una violación. O sea, como no puedo contrarrestar la frustración de la violación, ahora tengo que hacer algo peor para sentirme aliviada. Eso es terrible. Y eso de que el mantener el embarazo te va a traumar porque es el producto de una violación, el abortarlo no te va a quitar el trauma de la violación, y solamente vas a estar haciendo una injusticia, culpando a un inocente y haciéndole daño a un inocente. Eso es peor que una violación. A ti te violaron, pero tu vida sigue. Puedes seguir viviendo. Mantén al niño, mantén tu embarazo, da en adopción al niño y seguirá tu vida. Pero abórtalo y vas a terminar con la vida de ese niño. No le vas a dar oportunidad de tener futuro alguno. Mientras que a ti, mantener el embarazo no te va a matar. Abortar sí va a matar al niño. La diferencia entre abortar o no abortar es simplemente: abortando le haces daño a un ser humano. No abortando no le haces daño a nadie y tú sigues con tu vida. Y abortar no te va a curar del trauma de la violación. Siguiente punto, a ver. El aborto es una realidad ineludible. En promedio, todas las mujeres abortamos al menos 2 veces en el transcurso de nuestras vidas. La criminalización no reduce la cantidad de abortos, pero somete a las mujeres a una práctica insegura que pone en riesgo su vida. Que todas las mujeres abortan al menos 2 veces en el transcurso de sus vidas quiere decir que por cada mujer que conoces que no ha hecho un aborto, significaría que hay otra que ha hecho 4 abortos. Si el promedio es de 2 abortos, y entonces yo digo, si el promedio es de 2 abortos y el aborto no es legal, entonces quiere decir que se los hicieron clandestinos. Entonces quiere decir que puedes abortar hasta 4 veces clandestinamente sin que te mueras. Eso como que nos muestra que los abortos clandestinos tampoco son un pase a la muerte como nos los están mostrando aquí. Luego dice: la criminalización no reduce la cantidad de abortos. A ver, y aquí es donde viene lo chistoso. ¿Se acuerdan de tomar el embarazo como un destino único e inevitable, que no quieren que se tome como un destino único e inevitable? Pues aquí también nos están hablando del aborto como algo inevitable. Una cosa sí es inevitable, lo que les conviene, y otra cosa no es inevitable. El aborto, como bien lo dice estos mismos puntos, se reduce, es evitable, y todo
gracias a la educación sexual, no a la legalización del aborto. Este artículo está dando solo puntos en contra de ellos mismos. El siguiente punto dice: porque defendemos la vida de las cientos de mujeres que mueren por año por abortos clandestinos y porque entendemos que defender la vida está ligado a poder elegir qué hacer con ella. Es que estamos a favor de la legalización del aborto. A ver, pero defender la vida está ligado a poder elegir qué hacer con ella. ¿Y a qué hora le dan a elegir qué hacer con su vida al embrión? No habría que esperarse a que tenga la oportunidad siquiera de elegir. ¿Por qué defendemos tanto a los niños? ¿Por qué los protegemos tanto a los niños pequeños? Porque tienen un futuro por delante, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los embriones? Es un hecho, tienen un futuro por delante. Son seres humanos, van a poder pensar, van a tener su cerebro, van a poder hablar. Es un hecho, es un hecho. El embrión se le debe de proteger como si fuera un niño pequeño porque tiene todo el futuro por delante. Sigue siendo un argumento débil a favor del aborto esto. Siguiente punto, otro punto egoísta. Vamos a ver. El aborto realizado en condiciones seguras antes de las 12 semanas es una práctica sencilla que no pone en riesgo la salud de las mujeres. En cambio, cuando se lleva adelante un embarazo no deseado, la salud mental de las mujeres se encuentra amenazada. Y la salud general, no solo mental, del ser humano, del embrión, no está amenazada con un aborto. ¿Ven dónde está el egoísmo? Es que prácticamente solo existe el cuerpo de la mujer. Tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Solo existe mi cuerpo. Ese ser no existe. No ignoren ese ser que está dentro de mí. No existe. Solo importa mi cuerpo. Eso, tu cuerpo importa, pero no importa sobre la vida de alguien más. Me podrán decir: es que tú como hombre no lo entiendes. Pero ese argumento es estúpido, porque hay tantas mujeres que también están en contra del aborto, usando los mismos argumentos que yo, como para que digan que es porque soy hombre. No, también las mujeres, muchas mujeres lo entienden. Y otro argumento muy débil que me llegan a decir: que pidamos que no haya aborto cuando estemos dispuestos a encargarnos de los niños que nacieron, que son de embarazo no deseado. Y yo digo: pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que mantenerlos nosotros? Simplemente, si tienen el hijo, no tienen la obligación de mantenerlo. Lo pueden dar en adopción, pero parece que se les olvida convenientemente que la adopción existe. Entonces, no lo quieres, lo tienes y lo das en adopción. No tienes por qué encargarte por el resto de tu vida. No tienes por qué recordar al papá por el resto de tu vida, porque simplemente lo das en adopción y ya, te olvidas de él si quieres. Siguiente punto. El aborto ilegal representa un negocio millonario para los médicos que actúan en la clandestinidad. El aborto legal pone fin a la hipocresía de quienes negocian con nuestros cuerpos. Otra vez, ellos no están negociando con sus cuerpos. Bueno, sí, en parte sí, pero aquí otra vez el cuerpo solo existe. Están negociando con sus cuerpos, pero peor aún, con la vida de seres humanos inocentes, pero indefensos, canallas. El debate sobre el aborto legal no es un debate ético, sino político. La ética es individual. Cada uno decide lo que está bien o mal para su propia vida. Muy bien para tu propia vida, pero no para la vida de alguien que no eres tú. Otro argumento refutado. Siguiente. Y al final, otra vez la consigna que se había leído: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. No estoy de acuerdo con esos dos, pero al final, aborto legal para no morir. No, para no morir, no te hagas abortos clandestinos. Como bien dijiste, el embarazo no es una situación inevitable. El aborto tampoco es una situación inevitable. Así que pues he refutado cada uno de los argumentos que ha habido en este post de internet. No quería inventar los argumentos, así que los leí y los he refutado claramente. Son argumentos muy débiles, son argumentos egoístas, no al aborto.